Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo ahora mismo estoy en Nueva York a través de la lectura de Años Luz de James Salter. Bueno, las ganas que tenía yo ya de sentarme en esta silla para grabaros este vídeo, pero entre la niña, la editorial y 1000 temas que no vienen al caso, no encontraba el momento. Pero aquí estoy, sano y fuerte y con un par de cojones. Aquí estoy, sana y fuerte y con un par de cojones, ¿vale? Y me hacía mucha ilusión por varios motivos. El primero es porque os quiero hablar del primer libro que publicamos en Trotalibros Editorial, la editorial de este humilde canal. Este 2026 como tal, porque ya sabéis que hemos empezado el año y el 5º aniversario de la editorial publicando esta edición limitada, especial y numerada de La Guardia de Nikos Kavadías, el libro que estrenó la editorial en enero del 2021. Pero la verdad es que la editorial ha estrenado año con un fuerte aire griego, y es que después de esta reedición tan especial y conmemorativa, el primer título nuevo de este 2026 va a ser ya el 4º libro de literatura griega del catálogo. Y yo lo único que pido es que pongan mi nombre a una calle de Atenas. Creo que no merezco menos. Empecé la editorial con la publicación de La Guardia del poeta marinero griego Nikos Kavadías, que ahora además lo he republicado con sus relatos. Aquí vais a encontrar su prosa, su narrativa completa. Luego, debido a la insistencia de Natividad Gálvez, la traductora de La Guardia, me leí La tercera boda de Costas Taxis y lo publiqué con unas expectativas por las nubes, de verdad, que yo todavía no me explico. Bueno, sí que me lo explico. O sea, salió en un momento de crisis en el sector logístico del libro, porque mi distribuidora, bueno, se fusionó con otra y fue un desastre. Y la víctima principal de ese desastre fue La tercera boda de Costas Taxis, un libro que yo creo que merece ser de los más vendidos de la editorial, porque es profunda pero a la vez muy adictiva, trepidante, unos temas muy avanzados a su época. Bueno, yo publico La tercera boda diciendo este libro va a disparar la editorial. Luego vino El fallo de Antonis Samarakis y ahora ya encontraréis en las librerías El cambio de Costas Taxis. Este libro no estaba para nada planeado, pero a mí me gustó tanto Costas Taxis con La tercera boda que busqué más literatura suya y enseguida encontré que después de su única novela, de La tercera boda, este libro de relatos es considerado su segunda obra maestra. Pero yo lo leí para mí. Como lector no tenía pensado seguir publicando a este autor, que además con La tercera boda, pues aunque ha ido muy bien y ha enamorado a todos los lectores que lo han leído, pues bueno, no tenía en mi cabeza el proyecto de seguir publicando a este autor. Pero es que fue empezarlo a leer y decir, es que no puedo no publicarlo. Este libro tiene que estar en Trotalibros Editorial. Esta vez no tengo ninguna expectativa porque estamos hablando de un autor griego y además de relatos, pero estoy tan orgulloso de que forme parte del catálogo de Trotalibros Editorial. Es de esos libros que realmente me da igual si se venden mucho o poco, porque este libro tiene que existir y este libro tiene que estar en Trotalibros Editorial. Y en este vídeo os quiero contar por qué. ¿Por qué me hizo sentir así? ¿Por qué me enamoró y me cautivó desde el primer relato? ¿Qué lugar creo que ocupa este libro en la literatura griega y universal? Así que sin más dilación, bienvenidos a las ruinas del pasado. Bienvenidos a Trotalibros. Publicado en 1972, El cambio es el libro más importante de Costas Taxis, solo por detrás
de la que fue su única novela, La tercera boda, autopublicada 10 años antes, en 1962, aunque más de la mitad de los relatos que conforman El Cambio fueron publicados en diferentes revistas a lo largo de los años 60, inmediatamente después de la primera publicación de La tercera boda, enseguida Cosas Taxis le empezó a dar vueltas a la publicación del Cambio como libro de relatos. No es una mera compilación, esto el lector lo va a notar desde el principio, aunque es un libro de relatos, tiene una naturaleza unitaria, tiene un sentido como libro, al que Cosas Taxis le dio muchas vueltas, pero la instauración de la conservadora dictadura de los coroneles en Grecia lo llevó a postergar el proyecto. Era como el típico libro al que le iba dando vueltas, revisitaba, reescribía, pero pues debido a circunstancias políticas tampoco era posible su publicación. Sin embargo, cuando al fin la editorial Hermes publica La tercera boda y le llega todo el reconocimiento, toda la fama, se convierte en uno de los escritores más destacados de Grecia del momento, aprovecha el tirón para publicar El Cambio. Y si bien son dos obras que no solo se tocan en muchos puntos, sino que en muchos sentidos parece que estemos ante un mismo universo, ante una especie de precuela de La tercera boda, a nivel temático, esto sí, nos encontramos ante una misma forma de narrar, ante unas idénticas decisiones estilísticas, comparten la figura imponente de la abuela, el mismo tío que trabaja en el periódico, la figura de la madre, porque al final Cosas Taxis bebía muchísimo de su vida, de su experiencia a la hora de escribir. Sería un error interpretar El Cambio como el cambio, la vuelta, las sobras, los materiales descartados para La tercera boda, porque en ningún momento fue así. De hecho, El Cambio no se ha convertido solo en una de las obras más célebres de Costas Taxis, sino que es considerado como uno de los libros de relatos más crudos, influyentes e importantes de la literatura griega moderna y un clásico imprescindible de la literatura LGBT. ¿Pero qué nos vamos a encontrar en El Cambio? Pues bien, ya sabéis que a mí me cuesta muchísimo tejer una mínima sinopsis, abordar la trama de un libro de relatos, porque al fin y al cabo, pues cada relato tiene su trama. Y de hecho, como editor, cuando publico un libro de relatos, tiendo a discurrir por algunos de los relatos, los que a mí me parecen más atractivos o llamativos, comprimiendo la esencia de cada uno de ellos en una frase. Sin embargo, para mí hacerlo así, en el caso del Cambio, no habría tenido sentido, y esto ya dice mucho de lo que nos vamos a encontrar en este libro. En este caso, para la sinopsis del Cambio, decidí recurrir a una metáfora que no me pude quitar de la cabeza a lo largo de toda mi lectura de este libro, que es la metáfora de una galería de espejos, una alargada galería de espejos, en la que no obstante no hay dos espejos iguales. Algunos te deforman el cuerpo y las facciones en una figura grotesca, otras son fieles, muy realistas. Algunos espejos te acentúan los colores, te hacen más grande la cabeza, otros son oscuros, te diluyen el fondo. Pero a pesar de todos estos filtros, de todas estas deformaciones, de todos estos juegos, tú sabes que todos estos espejos están reflejando a la misma persona. Y es que los 13 breves y autobiográficos relatos que conforman El Cambio reflejan a través de la cotidianidad lo que representaba crecer y criarse siendo homosexual en la Grecia de la posguerra y de la ocupación nazi, la Grecia de los años 40. A nadie se le escapa que este niño homosexual, que es el protagonista en realidad de todos los relatos del Cambio, es el mismo Costas Taxis. Y de ahí viene la fuerte carga autobiográfica de este libro. No estamos ante un libro de relatos convencional.
No es ni por un lado como Boda Irlandesa de Nora Hall, por ejemplo, que sería el clásico libro de relatos, es decir, unos relatos completamente independientes, con diferentes personajes, diferentes escenarios, que sí comparten una temática, unos intereses, por supuesto un mismo estilo, que es el de Nora Hall, pero, pues bueno, un libro de relatos completamente independientes. Ni tampoco sería un libro de relatos del estilo de Galán de Alston Anderson, que es el otro extremo, que aunque formalmente es un libro de relatos, cada uno de los relatos es como una pieza que va componiendo un mosaico muy coherente, en el que los relatos no solo comparten escenarios, sino que comparten explícitamente personajes, lo cual convierte Galán en un híbrido entre novela y libro de relatos. El cambio no se sitúa en ninguno de estos extremos, sino que Cosas Taxis juega a nivel de estructura con el lector. Por un lado, el lector en todo momento intuye que todos los relatos comparten a un mismo protagonista. Un niño solitario, homosexual, incomprendido, que vive una especie de relación de atracción y rechazo con su opresiva familia. Además, el orden de los relatos contribuye a esta sensación porque hay una especie de orden cronológico, ¿no? El primer relato encontramos los primeros recuerdos de un niño, y a medida que van pasando los relatos vamos viendo cómo este niño crece, se va volviendo adolescente e incluso entra en la vida adulta. En este sentido también sería un poco el orden de Dublineses de James Joyce, que pues va de la infancia hasta la muerte. Pues en este sentido va desde los primeros recuerdos de la infancia hasta la vida adulta. Sin embargo, por otro lado, el autor no se cansa de ofrecernos obstáculos para creer en esta unidad, cambiando las circunstancias y la familia del protagonista, así como su nombre. Es como si nos fuera dando pistas contradictorias, ¿no? Por un lado sentimos que cada uno de estos relatos es coherente con la vida de un mismo protagonista, pero a la vez boicotea esta creencia, esta intuición, introduciendo contradicciones. Esto convierte este libro, El Cambio, en un auténtico rompecabezas, que por cierto no solo alcanza su estructura, sino también, por ejemplo, a la voz narradora. En estos relatos, Cosas Taxis despliega un juego metaficcional en el que tú como lector constantemente te preguntas ¿quién me está hablando? ¿El protagonista? ¿El narrador? ¿O el mismísimo autor? Hay algún cuento incluso en el que Taxis interpela directamente al lector diciendo todo lo que he contado en los relatos anteriores era ficción, era fabulación, ahora os voy a contar algo que sí es autobiográfico, algo que sí es real, pero incluso en ese momento no te acabas de fiar porque no sabes si te está hablando el mismo Taxis o te está hablando un narrador. La carga autobiográfica es evidente, pero sería algo parecido a lo que hoy conocemos como autoficción, en el sentido de que no sabes dónde entra la fabulación, la invención, y dónde se sitúa la orilla de lo autobiográfico, de la verdad. E incluso este juego de Taxis alcanza el mensaje. Nos está contando a través de estos relatos lo que representaba para alguien homosexual crecer en la Grecia de la posguerra, o incluso va más allá y es una invitación a superar las etiquetas explícitas. Así de avanzado a su tiempo es este libro, publicado, lo recuerdo, en 1972. Como sucede en La Tercera Boda, uno de los mayores logros a nivel estilístico de Cosas Taxis es el de llevar la lengua viva, la lengua hablada, la dimótica a la literatura. Su estilo es directo, es fresco, es mundano, es coloquial, es convencional. Utiliza el griego que se hablaba en los barrios bajos, el griego popular. Es casi como si te estuviera contando anécdotas familiares mientras toma un café, lo cual fue muy revolucionario porque hasta Cosas Taxis, la literatura griega intentaba emular un griego muy purista,
femenina, muy clásico todavía, de hecho influenciado por los clásicos de la antigua Grecia. Y él rompió con todo esto y utilizó en sus historias el griego que se hablaba en el día a día, el griego popular. Y de la misma forma que utiliza una voz tan coloquial, lo que cuenta tampoco tiene en realidad nada de extraordinario. Una discusión cuando era niño con su abuela, una visita a unos vecinos, un examen en la escuela que suspendió. Los relatos se reducen a estas anécdotas familiares y de la infancia que nada tienen de extraordinarias. Sin embargo, todo está repleto de un sutil simbolismo. Entre líneas puedes leer en estas anécdotas, en estos recuerdos, todo lo que no se dice: la soledad, el sufrimiento, la incomprensión, el desarraigo. Y a este simbolismo también contribuye la ironía como mecanismo de defensa que, bueno, está tan presente en la tercera boda como en el cambio. Esa ironía tan característica de Taxis le aporta un toque de humor a sus historias y evita que caiga en sentimentalismos. Es lo que hace que, en vez de sentir lástima todo el rato por el protagonista, veas lo absurda que es en realidad la sociedad. Un buen ejemplo del simbolismo al que me refiero es el propio título del libro y del primer relato, que es El cambio. Y es que, si bien es cierto que en el primer relato aparece el cambio que le robaban los niños en la escuela al protagonista cuando volvía a casa, o sea que se refiere explícitamente al cambio, a las monedas, ¿no? A medida que el lector vaya leyendo todos los relatos del libro, va a entender por qué eligió el cambio como título de esta, iba a decir novela, de este libro de relatos. Y es que el cambio representa las sobras de la vida, los restos de los sueños que no se cumplieron, de las ilusiones perdidas, el precio que pagamos por sobrevivir, una contabilidad emocional de las decepciones. Los relatos del cambio conforman un espejo roto de momentos, de recuerdos que, como ruinas, como sobras, como el cambio de la vida, dibujan una identidad fragmentada. Y esto es muy importante. De todo el amplio abanico de temas que abordan los relatos del cambio, yo destacaría especialmente tres que me parecen los principales. El primero es seguramente el que se toca más o el que comparte más con la tercera boda, que es la pata de la familia, del matriarcado asfixiante. Taxis creció y se crió con su abuela y su tía, que en la tercera boda transformó en los personajes de Nina y Ekabi. Eran dos mujeres muy dominantes y muy autoritarias que lo amaban a rabiar, pero a la vez lo hacían sufrir mucho. Es como que por un lado querían que Costas fuera un hombre en una sociedad machista y patriarcal, con un concepto muy determinado de masculinidad, pero a la vez lo querían tener tan controlado que le cortaban las alas. Y esto se ve perfectamente desde el primer relato del cambio, el que da título al libro, donde retrata la relación de un niño con los humores cambiantes, extremos e imprevisibles de su madre. Esta relación de amor-odio con sus raíces está presente en todos los relatos del cambio. El protagonista sabe que nunca podrá ser él mismo en su familia, porque su familia no puede aceptar quién es, pero siempre vuelve a ella. Es como un eterno retorno, la necesita. En el concepto además de familia mediterránea, ¿no? Que tienen que estar todos unidos, todos juntos. Es en definitiva una familia que, como digo en la sinopsis, es refugio y cárcel a la vez. En una sociedad en la que la familia es el núcleo principal de comunidad. El segundo gran tema del cambio para mí es la identidad. Es realmente extraordinario cómo el cambio, siendo una novela, pues esto, publicado en una Grecia muy conservadora en los años 70, trata de forma muy explícita y sumamente natural la homosexualidad, lo que hace que este libro esté muy avanzado a su época. Pero aunque la homosexualidad es tratada de forma muy natural,
natural, no así la reacción de la sociedad de la época, que condenaba a los homosexuales a la marginalidad, a la culpa, a la soledad y el desarraigo. Retrata una Grecia invisible, subterránea, erigida sobre los pilares de culpa, hipocresía y clandestinidad de los homosexuales, que veían su identidad necesariamente extendida, fragmentada, y en este sentido, de hecho, creo que la peculiar estructura del cambio viene a contribuir a este mensaje de fragmentación de la identidad. Es como que en todos los protagonistas de estos relatos vemos a la misma figura, pero extendida con diferentes identidades para sobrevivir, porque es que no tenían otra forma de sobrevivir que fragmentando su identidad. Y en este sentido cabe dividir el libro en dos mitades. En la primera mitad asistimos al despertar del deseo y de la identidad de su joven protagonista. En este sentido, el cambio me ha recordado a libros como Praguneu els quatre vents de James Baldwin, en castellano Ve y dilo en la montaña, o Llámame por tu nombre de André Aciman. Sin embargo, en los últimos relatos vemos cómo el protagonista entra en la vida adulta y aunque lleva una vida nómada como la llevó el mismo Taxis y viaja por el mundo con el deseo, con la esperanza de algún día ser capaz de empezar de nuevo en algún lado, enterrar su orientación sexual, su identidad y sentirse al fin parte de algo, parte de la sociedad. Por mucho que viaje, siempre se lleva su condición con él y por lo tanto la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Y a esta misma identidad, a esa orientación sexual, es a lo que se refería James Baldwin en La habitación de Giovanni, otro clásico imprescindible de la literatura LGBT, cuando dice: puede ser que el hogar no sea un sitio, sino simplemente una condición irrevocable. Efectivamente, estos relatos ya en la vida adulta me recordaron más a libros como La habitación de Giovanni o Lo que te pertenece de Gav Greenwell. Y por último, creo que los relatos del cambio conforman todo un retrato de la Grecia de la posguerra. Los barrios, el ruido y la decadencia de Atenas no son un mero telón de fondo, sino que se erigen como un personaje más compartido entre todos los relatos. Es así, a través de la microhistoria, como Taxis decide abordar el retrato de esa sociedad y de esa época. Como en La tercera boda, somos testigos de la Segunda Guerra Mundial, de la ocupación nazi, de la miseria de la posguerra, del exilio, pero no a través de los grandes eventos históricos, sino a través de lo pequeño, de los chismes, de las discusiones familiares, de los matrimonios. Los grandes eventos, estos que ocupan los libros de historia, solo se ven de refilón, de forma indirecta. En este sentido, a mí Costas Taxis me recuerda mucho al escritor argentino Manuel Puig, con libros como La traición de Rita Hayworth o Cae la noche tropical. Ese uso del chisme, de las discusiones familiares para retratar un país, una sociedad y un siglo. En fin, no sé si os habré convencido, pero no me voy a cansar de reivindicar a Costas Taxis, autor de La tercera boda y El cambio. Costas Taxis no fue un mero enfant terrible de las letras griegas. Fue un hombre de un gran talento, pero también sumamente valiente, que pese a todo el sufrimiento que tan bien transmite en estas páginas, nunca dudó en nadar a contracorriente en defensa de los derechos LGBT en una sociedad sumamente represiva. Yo no me voy a cansar de decirlo, para mí Costas Taxis es el Pier Paolo Pasolini griego, y de hecho fue tan rompedor que acabó siendo asesinado 10 años después de la publicación del cambio. Un asesinato pues que la policía nunca esclareció. El deseo, la identidad y la familia son los tres grandes pilares de este librazo, que no tiene un solo relato que no te deje sin aliento. De verdad que os lo recomiendo muchísimo. Estoy encantado y orgullosísimo de cómo ha quedado este libro. Ha sido uno de los diseños que más nos han costado, pero que creo que ha quedado más
perfecto. En primer lugar, por las referencias sutiles a la tercera boda, al escoger pues grupos de 3 monedas siguiendo la forma de las 3 coronas de la tercera boda. Además, uno de los dracmas, una de las monedas, lleva una corona. El azul del fondo es como el azul de la tercera boda, pero llevado a un tono pastel que puede recordar a la infancia y que le da como ese aire de precuela vital al universo de la tercera boda. Pero es que esto no es todo. Para hacer las monedas que aparecen en la cubierta del cambio, buscamos el diseño de los dracmas en los años 40, en la época de la infancia de Taxis. Y algunas de las monedas son tal cual el diseño de aquellos dracmas. Pero en otros hemos combinado algunos de los elementos que aparecen en los diferentes relatos del cambio, como el abrigo rojo, el paquete de tabaco, las sandías, el piano, los libros en los que se refugia el protagonista o la brillantina, referencias que irá descubriendo el lector a medida que vaya leyendo los relatos. Con esto quería reforzar ese mensaje de que aquí el cambio no solo son las monedas, sino también esas obras vitales, todo aquello que el protagonista va renunciando, cada herida, para seguir adelante, para sobrevivir. Ya podéis encontrar el cambio de Cosas Taxis en las librerías. Recordad que si lo compráis en la página web de editorial os vendrá además con ese precioso marcapáginas a juego. Además de la compra individual, también he creado 2 packs. Uno es el pack Cosas Taxis, que os incluye la tercera boda y el cambio con regalos exclusivos, el 5% de descuento y envíos gratuitos. Y otro pack que me hace especial ilusión como gran lector de relatos que soy, que es el pack de los relatos, que os incluye pues los 3 libros de relatos que llevamos publicados en Trotalibros Editorial hasta el momento: Boda Irlandesa de Nora Hall, Galán de Alston Anderson y El cambio de Cosas Taxis, que como ya os he dicho antes, además son 3 libros de relatos muy diferentes. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si os ha llamado la atención el cambio, si leísteis la tercera boda, si conocíais Cosas Taxis, dejádmelo todo en comentarios que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y leed mucho.